Todos estamos de acuerdo en que no hay peor cosa que tener que leer por obligación. Incluso aquellos que se consideran buenos lectores pueden llegar a tomarle aversión a un libro solo por el hecho de que les ha sido impuesto. El problema con esto es que hay muchos libros que nos dan a leer en enseñanza media y que son buenísimos, pero por el solo hecho de que hay que leerlos para dar una prueba, entonces ya nos da lata y terminamos buscando el resumen en internet. Esta es una nueva sección del canal para hablar sobre aquellos libros que son parte del plan lector de enseñanza media y que año tras año son incluidos en la asignatura de lenguaje. Comenzamos entonces este primer episodio preguntándonos: ¿y qué pasa con la metamorfosis de Kafka? Si cursaste la enseñanza media, tuviste que leer la Metamorfosis. Si estás cursando la enseñanza media, tendrás que leer la Metamorfosis. No hay escapatoria, será así para siempre. Pero eso no necesariamente es algo malo. De hecho, la Metamorfosis es considerada un clásico de la literatura universal, un antecedente que conviene tener en cuenta al momento de comenzar a leer este libro. Aunque siendo bien sincera, la primera vez que lo terminé de leer estando en enseñanza media, mi reacción fue como: The fuck? En lo personal, tuvieron que pasar varios años, procesos de maduración por medio y experiencias de vida para llegar a valorar completamente esta obra. Para entender la Metamorfosis, tenemos que internarnos en la psicología de su autor, Franz Kafka. Así que empezaremos haciendo un breve repaso de su biografía. Franz Kafka nació en 1883 en Praga, que para entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Es hijo de una familia de judíos y era simpatizante del movimiento sionista. Se titula en Derecho, no por opción, sino porque así lo dictamina su padre. Trabaja prácticamente toda su vida en aburridas compañías de seguros. Tuvo una ambivalente relación con las mujeres y fue cliente frecuente de los sanatorios, establecimientos donde se iban a curar los enfermos de tuberculosis, muy populares en la Europa de comienzos del siglo XX. Por cierto, si te interesa el tema de la tuberculosis y los sanatorios, y si consideras que el aburrimiento es un arte, como diría Bukowski, te recomiendo leer La montaña mágica, de Thomas Mann. Y hablando de tuberculosis, pues resulta ser que esta fue la causa de deceso de Kafka, allá por el año 1924. Lo cual no suena tan terrible, considerando lo que se estaba entretejiendo por aquel periodo en Alemania y que en el futuro no sería muy favorable ni para su fe ni para su postura política. Los datos revisados anteriormente nos entregan una pista acerca de la psicología de Kafka, y es que toda su obra surge de la capacidad de reprimir la ira y el temor hacia los demás y volverlos contra sí mismo. Esto se hace especialmente evidente en la relación que el autor sostuvo con su padre. La figura del padre, opresiva y dominante, es clave para comprender a Kafka, pues habita en todos y cada uno de sus escritos, adoptando la forma de culpa y vergüenza. Está la omnipresencia de esta figura en la neurosis del escritor, que de hecho existe un texto llamado Carta al Padre, un desahogo epistolar donde Kafka acusa a su progenitor de haberlo aplastado emocionalmente con su frialdad y sobreexigencia. Otros conceptos claves para entender a Kafka son el absurdo, la burocracia y la alienación. Todos estos tópicos se encuentran marcadamente presentes en prácticamente toda su obra. De hecho, si tomas todos estos elementos y los mezclas en una licuadora, surge un curioso término denominado kafkiano. ¿Y qué es kafkiano? Te pondré una situación como ejemplo. Imagina que en el trabajo te piden informes de cada tarea que haces. Luego de eso, te exigen redactar un informe que dé cuenta del trabajo que conlleva realizar el anterior informe. Mientras lo redactas, piensas que todo el tiempo que inviertes en esos informes podrías ocuparlo en trabajar efectivamente en lo que informas en el primer informe. De todos modos, pasas muchas horas estresado redactando al detalle estos documentos, aún sabiendo que en realidad nadie lee esos informes. Luego de esta introducción, vamos con la Metamorfosis. La historia es conocida. Un día, Gregorio Samsa despertó por la mañana para ir a trabajar y notó que algo extraño sucedía. Y es que, ¡oh sorpresa!, resulta que su cuerpo ya no lucía como el de un ser humano, sino que ahora tenía la forma
de un horripilante insecto. Por alguna razón, se extendió la idea de que Gregorio se había convertido en una cucaracha. Pero Vladimir Nabokov, sí, el que escribió Lolita y que además fue un prestigioso crítico literario, académico y ensayista, se dedicó a estudiar la descripción que Kafka realiza del bicho en cuestión, llegando a la conclusión de que se trata de un escarabajo. A pesar de su nuevo aspecto, la principal preocupación de Gregorio era la de ir a trabajar. ¿No les suena esto de despertar, ver que todo el mundo ha cambiado, pero sin embargo pretender que la vida siga funcionando como había sido hasta el momento? Otro aspecto importante de la obra de Kafka es la dicotomía entre individuo y sociedad. Es decir, la rebeldía del individuo contra las normas que no puede comprender y por lo tanto, compartir. El problema es que esa rebeldía conduce a la incomprensión y, en consecuencia, a la incomunicación y a la soledad que es sufrida por quien persiste en su actitud de preservar a toda costa su identidad. La idea de cómo un individuo pasa a convertirse en un engranaje más de esta lubricada maquinaria económica es un pensamiento persistente en nuestro amigo Kafka, lo que podemos corroborar en un texto escrito previo a la metamorfosis denominado Preparativos para una boda de campo. En la oficina, uno trabaja de un modo exagerado que después llega incluso a estar demasiado cansado para disfrutar de sus vacaciones. Pero con todo este trabajo, uno además no adquiere el derecho a ser tratado con amor por todos. Más bien, uno está solo, totalmente extraño y convertido únicamente en objeto de curiosidad. Un dato anecdótico a tener en cuenta es que cuando Kafka hablaba de la tuberculosis, la enfermedad que lo llevó a la muerte, se refería a ella como la liberación. ¿La liberación de qué estarán pensando ustedes? Pues de la opresión familiar, de la carga de vivir consigo mismo, de estar sometido a las imposiciones de una estructura social que es más grande y poderosa que nuestra voluntad. Ya saben, reflexiones de una tarde de verano. Por esta razón, la pregunta clave que nos tenemos que hacer al leer la Metamorfosis es: ¿qué lleva a una persona a perder su condición humana? La relevancia de la Metamorfosis es que es un texto que condensa la vacuidad y el sinsentido que consume el ser humano a comienzos del siglo XX. Recordemos que se trata de un periodo post-revolución industrial y donde el positivismo tecnológico da paso a una visión mucho más sombría del mundo, visión que dio origen a la corriente estética del expresionismo, corriente donde se enmarca la Metamorfosis. Existen muchos ensayos a propósito de la Metamorfosis y de la obra de Kafka, así que si no te quieres quedar con lo que te dice un video random de YouTube, decisión que me parece muy inteligente por cierto, te invito a revisar la caja de descripción del video donde he dejado unos interesantes enlaces. Y si tienes tu propia opinión acerca de la Metamorfosis y quieres compartirla con todos nosotros, no te olvides de dejar tu comentario. Si te gustó este video te invito a dejar tu like, suscribirte al canal, hacerle clic a la campanita mágica y seguirme por Instagram. Y si acabas de leer la Metamorfosis y crees que tu crisis existencial podría ser aún más angustiante, te invito a leer los siguientes libros. Y si te gusta la novela gráfica, te recomiendo los siguientes títulos. Nos vemos en un próximo video de Bibliorámica, tu nuevo canal favorito acerca de libros y literatura. ¡Adiós! Oh, sweet mystery of life, at last I found thee. Oh, I know at last the secret of it all. Oh, the longing, seeking, striding, waiting, yearning, the burning hopes, the joy and idle tears that fall. Oh, 'tis love and love alone the world is seeking, and 'tis love and love alone that can repay. 'Tis the answer, 'tis the end, and all